Bienvenido a otro episodio de Anatomía de Crímenes, casos de crimen real. Hoy visitamos Tailandia, Nonthaburi, a solo 20 kilómetros fuera de la capital. Es una ciudad ubicada a lo largo del río Chao Phraya. Cuenta con mercados y centros comerciales vibrantes, huertos frutales, templos antiguos y deliciosa cocina a orillas del río. Su gente es conocida por su hospitalidad, amabilidad y encanto. Pero eso también es lo que hace que esta historia de crimen verdadero sea tan impactante. Esta es la historia de un oscuro secreto de un esposo. 19 de febrero, 2024. Un amigo se comunica a través de las redes sociales, buscando desesperadamente ayuda para encontrar a Chonlada Muthuwang, también conocida como Noon. Ella era muy activa en las redes sociales, como Instagram y Facebook, publicando actualizaciones regularmente. No era típico de ella mantenerse en silencio en redes sociales. Su último registro en línea fue a las 3 a.m. El día que desapareció, llevaba un vestido blanco y negro y celebró el cumpleaños de su esposo con amigos en Bangkok. Después de que la fiesta terminó alrededor de la 1 de la madrugada, su esposo de 33 años, Sirichai Raktong, también conocido como Toy, y su hija de 2 años, regresaron a casa en Nonthaburi en su sedán Bayeris Chemotoren Huerque Blanco. Mientras tanto, cuando el sol salía sobre Nonthaburi, el esposo de Noon, Toy, llegó a la estación de policía de Pakret con su hija en brazos, para presentar un informe de persona desaparecida. Se veía ansioso y desesperado mientras relataba una violenta discusión entre él y Noon que se había desarrollado en las primeras horas de la mañana del domingo. Según Toy, Noon había abierto abruptamente la puerta del coche a lo largo de la carretera Klamprapa y saltó fuera. Frenéticamente, detuvo el vehículo, la recuperó y reanudó su viaje. Sin embargo, su discusión continuó cuando Noon, una vez más, huyó del coche cerca de su residencia y corrió a través de la carretera antes de desaparecer en un taxi. Toy reveló que la última señal sistema de posicionamiento global de Noon había sonado en la provincia de Chachoengsao, a unos 150 kilómetros, o 90 millas de su casa en Nonthaburi. Admitió que tuvieron una discusión, y en un momento su acalorado intercambio se volvió físico. Sin embargo, Noon se había marchado voluntariamente. Con el corazón afligido, volvió a la comisaría en la noche, abrazando a su hija, esperando noticias esperanzadoras de las autoridades. Sin embargo, su angustia pronto se intensificó cuando se encontró rodeado de un enjambre de reporteros, hambrientos de cada migaja de información. En una entrevista sincera con la prensa, Toy habló de sus intentos desesperados por alcanzar a Noon, lamentando su papel como el apologista perpetuo en su tumultuosa relación. Le suplicó que regresara, enfatizando que su hija de 2 años la necesita y recordándole sus responsabilidades maternas. En toda Tailandia, los corazones se llenaron de simpatía por este padre afligido que quedó a cargo de su pequeña hija solo. A pesar del gran apoyo, el escepticismo estaba presente. No todos estaban persuadidos por el relato de Toy. La madre de Noon, Pen, expresó su desconcierto ante la falta de urgencia mostrada por el esposo de Noon, Toy, en buscarla activamente después de su desaparición. Relató tanto a la policía como a los reporteros de noticias su inquietud ante la sugerencia de Toy de que Noon podría no regresar, insinuando la posibilidad de que ella siguiera adelante. A pesar de las garantías de Toy a Pen de que continuaría buscando, ella no pudo deshacerse de su desconfianza hacia su yerno. Pen reveló aún más detalles perturbadores sobre la historia de violencia de Toy hacia Noon, arrojando luz sobre el lado oscuro en su relación. Reveló que 3 años antes, Noon había presentado una denuncia policial contra Toy por agredirla. Sorprendentemente, Pen descubrió por amigos de Noon que no fue un hecho aislado. Toy había sometido a Noon a múltiples actos de violencia, incluyendo casos de estrangulamiento y de poner su pie en su cara. La fe de Pen en Toy se desmoronó al enterarse de su comportamiento abusivo. Ante la dura realidad del problemático matrimonio de su hija, Pen tomó medidas decisivas para proteger a su nieta. Con la ayuda de la policía, ella retiró a la niña de la custodia de su yerno, temiendo por su seguridad y su cuidado. Las revelaciones de Pen pintaron un retrato marcadamente diferente de Toy que la imagen idílica presentada en las redes sociales. A pesar de la fachada de una joven familia feliz con un estilo de vida lujoso, la verdad detrás de las puertas cerradas era mucho más oscura.
Aunque Toy puede haber colmado a Nun con regalos y gestos de afecto en línea, la realidad de su relación estaba empañada por la violencia y el miedo. Poco después, las autoridades de Ropong Pai, en la provincia de Prachinburi, recibieron un informe escalofriante. Un cuerpo humano quemado fue hallado en una plantación de caucho abandonada. Este espeluznante hallazgo coincidió con la última señal sistema de posicionamiento global registrada de Nun. El 20 de febrero de 2024, la policía fue a la plantación de caucho en Prachinburi, donde descubrieron los restos carbonizados de un ser humano. El cuerpo había sido sometido a un calor tan intenso que apenas era reconocible. En medio de la devastación, la policía halló pistas clave que confirmaban la identidad de la víctima. Las pertenencias personales de Non, incluyendo su pulsera y anillo de oro, fueron descubiertas en la escena junto a una maleta quemada. El posterior análisis de ácido desoxirribonucleico vinculó definitivamente los restos con Non. Con la evidencia obvia acumulándose y el rechazo de los padres y amigos de Nun a la versión de los hechos de Toy, Toy parecía más el principal sospechoso en un giro escalofriante e increíble. A medida que se desarrollaba esta noticia, una estación de noticias de televisión publicó imágenes de circuito cerrado de televisión que relataban escalofriantemente las últimas horas que llevaron a la muerte de Nun, exponiendo el engaño de Toy. Las últimas horas de Nun. Después de celebrar el cumpleaños de Toy en un restaurante en Bangkok, Nun expresó su gratitud en Facebook a aquellos que asistieron. Según informes, la pareja salió del restaurante en la autopista Ramintra a la 1 de la mañana, el domingo, ambos visiblemente ebrios. Sin embargo, a pesar de la corta distancia de solo 20 kilómetros, o 12 millas, entre Bangkok y Nonthaburi, las imágenes de circuito cerrado de televisión revelaron que su viaje de 30 minutos se extendió a una travesía de 1 hora y media. ¿Por qué Toy pasó 1 hora extra conduciendo a casa? A la 1:50 de la madrugada, las imágenes captaron a Toy deteniéndose abruptamente en su Bayerische motor en Berke Blanco y arrastrando a Nun a la acera, donde lanzó un brutal asalto. Le pateó y pisoteó la cabeza reiteradamente por casi 10 minutos. A pesar de los intentos de Nun por huir, Toy la persiguió implacablemente y siguió atacándola. En un perturbador giro de los acontecimientos, Toy recuperó lo que parecía ser un ladrillo y golpeó a Nun sin piedad varias veces. Imágenes posteriores revelaron que Toy regresó a su coche para recoger a su hijo pequeño, quien fue testigo de la brutalidad hacia su madre. Durante este calvario, un transeúnte pasó por allí, ajeno a la violencia que se estaba desplegando ante él. En una entrevista posterior, el transeúnte confesó que supuso que simplemente era un padre atendiendo a su esposa intoxicada mientras cuidaba a su hijo. Una vez que el transeúnte se fue, Toy devolvió a su hija a la seguridad del coche antes de arrastrar insensiblemente a Nun, ahora inconsciente, de vuelta al vehículo. A pesar de que ella parecía seguir viva, las sospechas de la policía aumentaron de que Toy continuó su asalto al llegar a casa, resultando en la trágica muerte de Nun. Las investigaciones posteriores descubrieron un escalofriante rastro de pruebas de sangre tanto en la carretera como en su residencia, corroborando los brutales eventos que ocurrieron. El interrogatorio. Según informes, el esposo se derrumbó cuando el interrogatorio se intensificó más tarde esa noche. Confrontado con pruebas condenatorias, confesó el horrendo asesinato de su joven esposa, admitiendo sus mentiras anteriores. Revisando grabaciones adicionales de circuito cerrado de televisión a las 9:20 am. El 19 de febrero de 2024, los investigadores hicieron un inquietante descubrimiento. La grabación mostró a Toy saliendo en su Bayerische motor en Berke, con una maleta en el asiento del pasajero delantero, oculta bajo lo que parece una toalla. Esta espeluznante revelación sugería que había transportado el cuerpo de Non con él a la estación de policía, donde reportó su desaparición. Luego se dirigió a la plantación de caucho, donde finalmente se encontraron los restos de Non. Antes de llegar a la plantación, hizo un desvío a una estación de gasolina, donde compró 2 galones de combustible. Según el desgarrador relato de Toy, pasó 1 hora junto al cuerpo de su esposa en la remota plantación, rogándole a su espíritu que perdonara sus violentos actos incorrectos. Luego roció los restos de ella con gasolina y los prendió en llamas, todo mientras su hija de 2 años permanecía a su lado, testigo inocente de los horrores que se desarrollaban ante sus jóvenes ojos. El motivo. Toy relató una fatídica noche marcada por la fuerte bebida y las crecientes tensiones,
que terminó en un desacuerdo fatal. Reveló a los oficiales que fue impulsado a la violencia por referencias a su exnovia y crecientes problemas financieros. Dijo que la confrontación se descontroló, lo que llevó al trágico fallecimiento de Noon en un arranque de ira. Según Toy, permaneció inconsciente de la muerte de Noon hasta 1 hora después del violento asalto, cuando ella dejó de responder en su residencia de 3 pisos. En ningún momento asumió la responsabilidad directa ni mostró ningún remordimiento genuino por lo que le hizo a su esposa, la madre de su hija de 2 años. Cuando se le preguntó sobre los sentimientos de su hija durante y después de su ataque de ira, Toy no respondió. La autopsia reveló que el cráneo de Noon estaba severamente dañado. Tenía fisuras en los pómulos hasta la cuenca del ojo, el hueso de la nariz y el hueso detrás de su oreja, todo en el lado derecho. Estas fisuras mostraron que alguien la había golpeado fuertemente con un objeto contundente. Las lesiones de Noon contaban una historia de violencia y dolor. Aún en la muerte, ella clamaba justicia por el daño infligido. Probablemente Noon sufrió estas lesiones durante el brutal asalto capturado en circuito cerrado de televisión. Posteriormente, según la admisión de Toy, él la agredió aún más en casa. Si realmente sentía remordimiento por sus acciones, ¿por qué no la llevó al hospital tras perder el control la primera vez? ¿Por qué ensombreció su carácter sugiriendo que ella huyó, descuidando a su hijo? Parece que la única preocupación de Toy era su propio bienestar y encubrir el despreciable crimen que cometió frente a su hija de 2 años. Actualmente, Toy está detenido en la prisión provincial de Nonthaburi mientras espera su proceso judicial. Se encuentra en una lista de vigilancia junto a otros delincuentes que han perpetrado crímenes atroces. Tras la trágica muerte de Noon, sus amigos y familiares se vieron consumidos por la ira y el dolor. No podían comprender cómo Toy, su esposo, podía no mostrar remordimiento después de admitir su asesinato. Para ellos, merecía el castigo más severo posible. El dolor se agravó con el conocimiento de que Noon había sufrido frecuentemente violencia doméstica a manos de Toy, pero había luchado por liberarse del ciclo de abuso. Desafortunadamente, este patrón es muy frecuente en víctimas de violencia doméstica. Las investigaciones muestran que para los sobrevivientes suele ser muy difícil abandonar relaciones abusivas. En promedio, un sobreviviente puede necesitar alrededor de 7 intentos antes de liberarse permanentemente del control de su abusador. La historia de Noon recordó las complejidades y obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia doméstica. Subrayó la urgente necesidad de una mayor conciencia, apoyo y recursos para empoderar a los sobrevivientes y romper el ciclo de abuso. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia doméstica, independientemente del género, te imploramos que busques ayuda y no sufras en silencio. Si te gustó nuestro trabajo y quieres unirte a nuestra comunidad de crímenes reales, o simplemente mostrarnos tu apoyo, pulsa el botón de me gusta. Considera suscribirte y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a descubrir más historias de crímenes reales. Gracias.